hay de todo tipo, auditorías con el IRS, auditorías con el estado de Virginia, Sí. diferentes tipos de auditorías. Hoy día vamos a hablar específicamente de las auditorías con el IRS. Yo creo que lo más importante cuando uno entra a invertir a estas propiedades es saber cómo calcular ese porcentaje del ROI, que Claro. es el retorno de inversión, ¿no? Claro, porque la gente quiere saber, ¿esta inversión me conviene o no, no? Exacto. Entonces siempre estamos en la búsqueda de personal. Ahorita mismo vienen muchas fiestas donde vamos a necesitar mucho personal. Viene Thanksgiving, viene Navidad, viene Año Nuevo y tenemos en cada propiedad nos piden cantidades grandes. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Bookkeeper Pro. Y hoy en día tenemos como respuesta a muchas preguntas de nuestros clientes, cómo los taxes tienen el impacto o cuáles son las estrategias fiscales en el negocio del real estate. Gracias a eso hemos invitado a hoy una de los top producers de loan officers en esta área, en Hampton Roads, y su nombre es Jessica Mayorga con la compañía Unión Latina. Hola Jessica, gracias por venir. Hola Susi, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Jessica nos va a dar unos ejemplos de que cómo usted, qué tipo de préstamo puede usar para entrar en este mundo de inversión del real estate. Claro que sí. Bueno, Susi, tú sabes que ya hemos visto muchos casos de este préstamo DSCR, que es top hoy en día para los inversionistas, ¿no? Pueden cerrar bajo nombre personal y bajo LLC. Exacto. Bueno, yo creo que lo más importante cuando uno entra a invertir a esas propiedades es saber cómo calcular ese porcentaje del ROI, que es el retorno de inversión, ¿no? Claro, porque la gente quiere saber, ¿esta inversión me conviene o no, no? Exacto. Sumamente fácil. Vamos a hacerlo sencillo. Tú vas a agarrar el ingreso profit, solo el net profit, anual, perdón. Va a ser anual dividido por lo que has invertido, que es tu enganche inicial y tus gastos de cierre, y si tienes reparaciones en la propiedad, también se agregan. Y lo multiplicas por 100 para poder recibir ese porcentaje anual. Exacto. En los porcentajes va a variar, ¿no? Si es por debajo del 5, a veces dicen que es mala inversión. Si es del 6 al 9, buena inversión. Si es por encima del 10, una inversión genial. Exacto. Pero tengan en mente que entre más alto es ese porcentaje, más arriesgado va a ser la inversión, porque puede ser un cuádruplex, sixplex, eightplex, entonces requiere de más reparaciones o más cuidado. Exacto. Y si el porcentaje está bajo, no siempre quiere decir que es mala inversión, porque a veces son casas que son más grandes, más caras, que no está generando tanto mensual o anual, pero está generando en apreciación de la propiedad. So, hay que también tener en mente del total ROI, ¿no? De tu recuperación de inversión total, que viene depreciación, beneficios de impuestos, que ahí es donde es clave la contadora. Exacto. So, la manera como cuando usted invierte, la manera cuando usted declara en los taxes, pues el primer año, la mayor inversión, el down payment, ¿no? El enganche. Mayoría de estos préstamos de negocio, lo que he visto con Jessica, es que te piden mínimo un 15% o 20% de enganche. Ese down payment entra en tu reporte de renta. Estamos viendo un escenario donde uno compra para ponerlo en renta a largo plazo y podemos declarar ese down payment, los gastos de cierre, bueno, si ya se fue pagando el mortgage, los intereses del mortgage, si hubo reparaciones, si usted contrata una compañía que se encargue de la renta, un management, si hay fees de HOA o fees de condominio, todo eso hay que saber reportarlo y le va a producir el primer año, mayormente lo que vemos es un negativo, ¿no? Que no es un negativo malo, sino es un negativo de inversión, ¿no? Por eso es que Jessica dice que es muy importante cómo se reporta. Los siguientes años se hace la depreciación, depende si ya es una propiedad residencial o comercial, van a variar los años, y la depreciación no es un gasto, pero es una estrategia tributaria que te ayuda también a reducir el ingreso de esa renta. Así como dice Susi, hemos visto que hay muchos gastos que podemos ver en los impuestos, especialmente en ese Schedule E, de que
gastos de aseguranza, de intereses, de impuestos, de HOA y de reparaciones fuertes, ¿no? Como pisos, techos, aire acondicionados, que el cliente puede ver negativo 50,000, pero en nuestros ojos del banco, del prestamista, nosotros volvemos a sumar todos esos gastos y les volvemos a dar ese ingreso en los impuestos. Es sumamente importante que el cliente les comente esos gastos durante el año. Y claro, y para eso, si usted abrió una LLC que es para su inversión, acuérdese que también depende de cada caso, ¿no? Si usted abrió una LLC para esa inversión, hay que llevar la contabilidad para tener todo separado de sus gastos personales y poder hacer pues una declaración correcta. Así es, yo creo que el próximo show definitivamente tendríamos que hablar de esa depreciación acelerada. Acelerada, sí. Que es una estrategia que también se usa mucho, que ayuda con propiedades que han mucho, yo diría sobre los 500,000, para ver un beneficio a corto plazo. Pero así como hay ese préstamo de DSCR, también hay otros tipos de préstamos, así que si usted tiene alguna consulta, recuerde que cada caso es diferente y cada meta es diferente, quiere invertir a corto o largo plazo y también de eso va a variar los impuestos que usted va a pagar al final del año. Otro tema que escuchamos mucho en nuestra área es el famoso Profit and Loss, ¿no? Que es un estado financiero de ingreso y de gastos. Ahí en ese Profit and Loss va a enseñar la ganancia o pérdida del cliente con respecto a su compañía. Pero, ¿cómo puedo usar ese reporte con respecto al real estate? Jessica. Bueno, como tú dices, ¿no? A veces los clientes han reportado el ingreso muy bajo en los impuestos y no califican para la compra de la casa. Una manera que no es tradicional en cuestión de revisar ingreso es el préstamo Profit and Loss, como tú dices, pérdida y ganancia, que vemos una pérdida y ganancia hecho por la contadora. Exacto. Con sus beatings de los últimos 3 años, y si es menos de 3 años, tienen que haber reportado 100 impuestos a la IRS mínimo para poder facilitarte esta pérdida y ganancia. Y son de los últimos 12 años. Nosotros revisamos ese ingreso y sacamos el ingreso mensual basado al reporte que ustedes, las contadoras, nos entregan. Sí, claro, ese reporte es basado en el último año, los últimos 12 meses, basado en su banco, ¿no? Todo tiene que tener una contabilidad. ¿Cuándo pasa eso? Pasa cuando el cliente de repente recién empezó con su compañía y no fue un contador, fue a un preparador de impuestos donde tal vez no tuvo la guía correcta y los gastos se pusieron con, de repente, lo que ellos creían que habían gastado. Es muy diferente a tener una contabilidad exacta, hecha, basada en el banco, basada en recibos. Y por ende, tal vez su ingreso pues quedó bajo y aparte en los primeros años uno invierte más, ¿no? Sin embargo, todo va creciendo, la gente le va bien y dice, bueno, yo sé que estoy haciendo dinero, pero mis impuestos no representan eso. Es ahí donde los empresarios se preocupan y comienzan a buscar un contador. En general, siempre es bueno tener tu estado de pérdidas y ganancias, un Profit and Loss, un estado de balance, un balance sheet correctamente, porque eso demuestra cómo está yendo tu compañía, si bien o mal, qué tanto ha crecido y puedes usarlo para inversiones y para préstamos de todo tipo, ¿no? Como dice Jessica, a ellos les exigen tener una contadora o preparadora con experiencia, entonces siempre asegúrese que el lugar que vaya sea alguien que ya tenga experiencia en el tema. Y me he dado cuenta que clientes que están con compañías que ya llevan su contabilidad mes a mes, cuando pedimos la pérdida y ganancia, eso es en cuestión de un día, 2 días que ya tenemos el reporte. A contrario a clientes que no llevan contabilidad de su empresa, tienen que traer los 12 estados, los últimos meses de 12 estados de cuenta para que recién empiecen el reporte. Eso es sumamente importante. Y toma mucho más tiempo. Aquí en Bookkeeper Pro nosotros hacemos todos esos servicios contables de manera mensual. Así que si tiene alguna pregunta al respecto, nos puede contactar con nosotros o si gusta ver qué es la posibilidad de su préstamo, pues puede primero contactarse con Jessica. Otro programa que escuchamos mucho y que se ha visto últimamente es el de 1 año de ingreso. Pasa que si uno ha tenido el mismo rubro por 5 años y de repente en el último es donde su compañía ya se realizó, usted tiene un ingreso fijo mensual, puede utilizar ese último año para calificar en vez de los 2 últimos años. Y aquí tengo a Jessica para que nos explique eso. Claro que sí.
Como tú dices, no, este préstamo es ya tradicional, es un convencional como cualquier otro convencional. Pero si el cliente tiene más de 5 años haciendo lo mismo, nosotros nos guiamos a solo el último año de impuestos para calificarlos, no lo común que es 2 años. So, si digamos en el 2023 les fue mal y 2024 les fue genial, en vez de sacar el promedio de los últimos 2 años, vamos a solo usar el 2024. Pero ojo, esto no viene solo con los impuestos. También necesitamos una carta de tu contadora donde ella confirma que has estado en lo mismo los últimos 5 años y que has reportado tus impuestos por esos 5 años. Claro, y también ahí lleva mucho en cuenta la depreciación, ¿cierto? Muchos de mis clientes que ya se han convertido en corporación, que empezaron como una LLC, donde uno ve cómo le va el negocio y eventualmente ya comienzan a hacer ganancia, nosotros le damos depende del cliente, depende del caso, le damos el consejo de convertirse a corporación, right? So, en la corporación tú comienzas a invertir más en tu compañía y muchos de los clientes pues invierten comprando maquinarias grandes o autos para la compañía que te da una muy buena depreciación al final del año, que significa que te deduce la ganancia, pero esa depreciación es devuelta en el conteo, ¿no? de este préstamo De ingreso. de ingreso. Y por eso dice Jessica que es bueno pues tener todo esto en orden con tu contador y obviamente sí tiene que tener la carta, que vemos que le pasa a muchos clientes, ¿no? Así es, no, importante la carta porque Sí. con eso verificamos. Exacto, hemos tenido clientes que de repente no han tenido la contabilidad y como no hay alguien que les verifique, pues pierden la oportunidad, ¿no? Entonces, Así es. ese préstamo también me parece súper interesante porque, como dice Jessica, es un préstamo convencional que puedes también calificar con un enganche pues bajo, ¿no? Que hay muchos programas también, depende de la situación. Así es, el convencional tenemos del 1%, 3% o peor escenario 5%. Así que chicos, si ustedes tienen su empresa, han estado en lo mismo los últimos 5 años y este 2024 o 2025 los taxes van a estar bien hechos con buen ingreso, es tu oportunidad de comprar. Hola a todos, aquí estamos nuevamente, siempre trayéndoles noticias o cualquier respuesta a sus dudas. Muchas gracias por siempre seguirnos y vernos. Nos interesa mucho que mantener a todos informados y llevar pues información de primera mano y de calidad. Y en esta oportunidad tenemos aquí a mi querido y estimado Marcos Clark de Superior Staffing. ¡Bravo! Y bueno, vamos a hablar un poquito con Marcos de qué se trata su compañía y bueno, y cómo los podemos ayudar a toda aquí la comunidad de Hampton Roads. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Úrsula, gracias por tenerme aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ya que tú estás aquí conmigo, cariño. Cuéntame, primero de qué se trata tu compañía. Pues Superior Staffing es una empresa que se dedica a la búsqueda de personal para diferentes propiedades como hoteles, los amphitheaters. Tenemos en diferentes áreas de los hoteles como housekeeping, banquetes y otras áreas como construcción, etcétera. Oh, qué bueno. Entonces tú le llevas el personal a quiénes, a las compañías. A las compañías, a los hoteles, a los warehouses, a todo el que necesite personal, nosotros nos encargamos de buscárselo y proveerle el mejor personal en el área de Hampton Road. Excelente. Entonces, supongamos, bueno, tú sabes que en el área hay nuevos inmigrantes, algunos llegan con algún tipo de ayuda de inmigración y ya tienen su número social, pero otros llegan, tú sabes, solamente a sacar un IT number. Entonces, el motivo de que estás aquí es para que llevemos esta información a nuestro público principal, que es el inmigrante que trabaja con un IT number. Entonces, ¿cómo podemos hacer con ellos? ¿Cómo podrían ellos buscar trabajo contigo? Bueno, lastimosamente no estamos en la posición para contratar personas con IT number. Correcto. Ahora, si vienen aquí a Bookkeeper Pro y abren lo que sería una LLC, Claro. estarían trabajando con nosotros como un contractor. Excelente. Entonces, de esa forma nosotros lo podemos contratar. Claro, y eso es lo que estábamos siempre con Susi reforzando, ¿no? Que
Cuando tú eres empleado de una compañía, pues claro, tienes tu social, eres empleado, pero si tú estás trabajando para una compañía y tú tienes un número de ITIN, eres un subcontratista, porque estás siendo subcontratado por alguien. Ok, ¿y cuándo más o menos es tu temporada alta o cuándo necesitas Pues, más gente? nosotros siempre estamos en la necesidad de personal, ya que cada día vamos agregando más propiedades a nuestra lista de clientes. Entonces siempre estamos en la búsqueda de personal. Ahorita mismo vienen muchas fiestas donde vamos a necesitar mucho personal. Viene Thanksgiving, viene Navidad, viene Año Nuevo y tenemos en cada propiedad nos piden cantidades grandes. 20 personas, 30 personas, 40 personas y tratamos de estar siempre en la búsqueda de los mejores candidatos. Excelente. Entonces, para todos los seguidores, cuando necesiten trabajar con Marcos, va a salir el número en la pantalla, se comunican con él, siempre y cuando tengan su LLC establecida. Si necesitan ayuda para formar su LLC, se pueden comunicar con nosotros. Aquí lo podemos ayudar en todos sus servicios contables. Gracias, Marcos. Gracias a ti, Úrsula, por tenerme aquí hoy. Ok, otro tema que no nos cansamos de advertir, de comentar y de traerle toda la información que sea necesaria son las auditorías. Sí. Y bueno, hay de todo tipo, auditorías con el IRS, auditorías con el estado de Virginia, Sí. diferentes tipos de auditorías. Hoy día vamos a hablar específicamente de las auditorías con el IRS. Susi, cuéntame. Sí, hemos visto últimamente muchos clientes que vienen con cartas, ¿no? Cartas ya de cobro, que de repente le han llegado cartas anteriormente y no le han prestado atención y hasta que no llega una carta donde dice te vamos a poner un levy que es que te vamos a embargar, ¿no? Esas deudas hemos visto desde $10,000 hasta 200, 300. La semana pasada recibí una de 200 que ni siquiera era deuda. O sea, también el IRS comete errores, Sí. pero usted tiene que, no puede ser simplemente, es poquito, es 200 o no dice dinero y no le hace caso y lo pone de lado. Siempre tiene que prestarle atención a todas las cartas que vienen del IRS. Exacto. Para eso tiene que buscar una contadora o preparadora que sepa del tema de auditorías. ¿Por qué? Porque puede representarlo. No se quede con la duda, tampoco piense que tenga que pagarlo inmediatamente. Todo caso es diferente, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos casos exitosos donde la deuda se ha reducido bastante, menos del 50%. eh, y de nosotros le vamos a decir hasta qué punto se puede o hasta que no puede pelearlo, ¿no? Claro, el primer día que usted hace la cita para ver precisamente las cartas, su caso, sus taxes y todo, ese día Susi o yo lo vamos a atender y le vamos a explicar qué posiblemente podría pasar. De acuerdo a eso, pues ya sería el plan a seguir. También sucede que no, ya atienden o a veces el IRS solo manda o les llega, a veces es problema del correo que llega la última carta que dice es tanto tienes que pagarme o 30, 90 días, tratemos de no esperar eso porque luego uno aquí está contra el tiempo o con el calendario planeado y usted está pues con esa presión del dinero, ¿no? Aparte, recuerde que las primeras cartas, ellos le dan la oportunidad de ir a usted a declarar y a defenderse. Y ahí es donde entra su representante, ¿no? Nosotros podemos ir con usted al IRS. Los que son de esta de Hampton Road, pues conocen que hay una sola oficina, que es en Norfolk, que es el edificio federal. Y nosotros vamos con usted a representarlo con las pruebas y con todo, pero obviamente previo análisis, viendo hasta dónde se le puede ayudar, ¿no? Sí, típicamente, ¿quién entra en esta auditoría? El típico caso de que no han tenido un contador y solamente agarran sus gastos, sus formularios y van y presentan los impuestos y pues eso no está, como se dice, súper accurate, ¿no? No está como debe ser. Exacto. Entonces, usted está llenando, por ejemplo, una idea de un caso que tuvimos. Presentó en este lugar donde preparan impuestos 3 años sus impuestos y un año declaró 800,000, otro año 1,000,000, otro año 2,000,000, pero el resultado menos los gastos, el señor se quedaba con $50,000 de ingreso todos los años. Entonces, no es como que, No hace sentido. no hace sentido. Tú estás
cobrando 2 millones un año y te vas a quedar con 50,000, o sea, no hace Ni sentido. con el 10%. Sí. Exacto. Entonces, todo eso, todos los rubros tienen que hacer sentido, ¿no? El cliente que vemos es el cliente que trabaja por cuenta propia, que tiene el formulario de 1099. Ese es el cliente que más es auditado. Ahora que Susi menciona el 1099, el segundo típico caso es eso, que vienen nuestros clientes con sus 1099 y le preguntas, ¿esto es todo el ingreso? Dicen sí, pero no, por ahí hay otros contratistas que les ha hecho trabajo y hay 1099 que se han reportado al IRS. Cuando el IRS hace un match de información con el tax del cliente y los 1099 reportados a su nombre, falta ingreso. Entonces ese es el típico, ¿no? Sí. O el W2 también. Y la solución para eso, porque nosotros entendemos que también hay empleadores que son irresponsables y no mandan sus formularios a tiempo, me los manda tarde y usted se enteró 1 año tarde, 6 meses tarde, a veces hasta 2 años tarde. Sí. Entonces la solución para eso es que nosotros hagamos la contabilidad, entremos a su banco y veamos todos los depósitos que usted ha hecho en el año y vamos con el número del banco. Y casi nunca, pero ha pasado que pues sí hay 1099 o W reportados que no le pertenecen a la persona. También. Sí, sucede mucho cuando esta persona, este contratista, da su número de social o tax ID. Por eso siempre hasta el cansancio les reforzamos que siempre abra una LLC para que su número personal, su social y su tax ID no esté rondando por 50 contratistas. Exacto. Solamente que tengan la información de su compañía. Claro. También en la W2 que habla Úrsula, mal reportada, ahora mismo tengo un caso de eso, se equivocaron en el monto que ganó la persona y estaba supuestos a hacer una W2 corregida. Sin embargo, en vez de corregir, se mandó como una W2 cualquiera que aumentó el ingreso al cliente. Ahí la solución es también que el cliente tenga una cuenta en el IRS para que nosotros podamos ver los transcripts. Vamos caso por caso, nosotros tenemos que averiguar el origen del problema y ver qué solución podemos darle. Para eso nos puede contactar, hacer una consulta. Estamos todo el año aquí y recuerde que los taxes lo puede hacer en cualquier momento del año y también se puede hacer un arreglo en cualquier momento del año. Así es. Gracias. Gracias.